Voy a seguir también sus consejos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que se encuentre bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Un placer saludarlos, acompañarlos pues aquí en esta clase bueno, en esta cuarta semana ya sumamente rápido, ¿no? Esa clase de Historia Universal. Hoy vamos a hablar acerca de de la Edad Moderna, ¿bien? Vamos a tratar, no, vamos a explicar todos los cambios, ¿no? Todas las modificaciones que la Edad Moderna plantea a comparación de la Edad anterior, que es la Edad Media. Y bueno, la dinámica ya la sabes, chicos, todas las preguntas las vamos a contestar. En el caso de que tú tengas alguna duda, alguna consulta, algo que no entiendas, me haces la consulta y con mucho gusto pues yo la respondo, chicos. Muy bien, confirme por favor si lo ahora mi pantalla, si fueras tan amable. Sí, confirme por favor si lo ahora ver. Sí, lo máximo, chicos. Entonces arrancamos con la primera pregunta. Bien, muchachos, dice el humanismo. Hay que tener en cuenta algo muy claro, muchachos, ¿eh? El proceso de cambio de la Edad Media a la Edad Moderna fue un proceso, muchachos, lento, ¿no? Fue un proceso de varias acciones que se tienen, ¿no? La modificación, pues, del patrón social que se tenía, el tema de lo nuevo es la reactivación del comercio, la vía en las ciudades, ¿no? Todo ello conlleva, pues, a que la figura que se tenía de una sociedad basada, pues, en la tenencia de tierras cambie, ¿no? Y ahora, pues, el comercio surge, ¿no? La actividad artesanal se vuelve a reactivar, ¿no? Entonces todo eso genera, pues, que la forma de pensar de las personas también se modifique. Y ante esto surge el humanismo, ¿bien, chicos? El humanismo va a centrar va a centrar su enfoque en el ser humano, ¿no? Ya no tanto en la visión, pues, de que el Dios era el supremo ser, ya no con la idea de que por encima de todo está Dios, sino que aquí los humanistas van a priorizar, pues, la figura del ser humano, ¿no? El antropocentrismo. Hay algo que tengo que dejarte claro, porque muchos jóvenes cometen la equivocación, creer que los humanistas son ateos. Los humanistas no son ateos, chicos, o sea, son personas que todavía creen en Dios, pero que van a tratar de visualizar la religión por debajo, pues, del ser humano, ¿no? El claro ejemplo que siempre les digo a mis chicos es la última cena, ¿no? En la última cena tú puedes ver a Jesús, ¿no? Hijo de Dios, sentado con sus discípulos como si fuese uno más, ¿no? Así como tú el día de hoy, pues, puedes estar, se puedes ir a comer con tus amigos, ¿no? Comerte un poquito de la brasa, ¿no? Sin nadie, pues, que se diferencie, igual está Jesús, ¿no? Ese es el humanismo. Bien, chicos, la primera pregunta dice, el humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural que surgió en Italia durante el Renacimiento y se extendió por toda Europa. Se caracteriza por la valoración y la dignidad del potencial humano, promoviendo el estudio de humanidades, y filosofía, historia y filosofía. En ese sentido, los humanistas se caracterizan por... ¿Cuáles son las características del humanismo? A ver, ¿qué marcarías en esta primera pregunta, muchachos? ¿Alguien recuerda, chicos? A ver, la D dicen todos, ¿bien? La D, bien, dicen D. Bien, muchachos, a ver, dice, uno, enfocar al humanismo, al ser humano, perdón, en el centro de atención e interés en lugar de Dios y lo divino, eso es verdadero, ¿ah? Eso es verdadero. Recuerda, chicos, no es que cambie, no es que deje de creer en Dios, ¿ah? Cree en Dios todavía. Solamente que su centro de interés va a ser otro, ¿no? O sea, la idea del humanismo, chicos, es de que el antropocentrismo sea lo primordial. Además, también porque tienes que tener en cuenta algo, pues, chicos. Hay una idea de un grupo social que está emergiendo, ¿no? Un grupo social que ha nacido sin privilegios, que ha nacido en la pobreza, pero que está creciendo y está consolidándose poco a poco, ¿no? Que es la burguesía. Dos, el empleo de la pedagogía memorística para el estudio de las obras grecorromanas. Sí estudia las obras grecorromanas, ¿no? Sí existe una postura de valorar lo clásico, pero no una pedagogía memorística, ¿no? Eso de pedagogía memorística hace más énfasis a lo que sería
la, la escolástica, ¿no? Hace más énfasis a lo que sería la idea de que todo lo que la iglesia te decía tenía que ser considerado verdad, ¿no? Y que no se permite la crítica o no se permite el libre pensamiento. Tres, valorar la capacidad humana de pensar, pero subordinada a la concepción teocéntrica. No, falso, ¿no? El teocentrismo cambia, ¿no? La figura de Dios por encima de todo va a cambiar. Va a ser el ser humano el centro de atención. Además también porque el ser humano, bajo el enfoque humanista, se diferencia de cualquier otra especie, ¿no? Se diferencia de cualquier otro ser vivo. Y eso lo hace porque tiene algo importante, el uso de la razón. Muchachos, el razonamiento, el dudar de las cosas, el no conformarse con lo que te dicen, es algo, muchachos, que el humanista tiene, pues, ¿no? El uso de la razón, muchachos, que va a ser importante para diferenciar al ser humano de todas las demás especies, ¿eh? Cuatro, el desarrollo de la exaltación de la razón humana que cuestionó el sistema escolástico verdadero. Hay una crítica, ¿no? Es más, muchachos, esa crítica humanista llega hasta la propia iglesia, ¿no? La iglesia, por ejemplo, se va a dejar, pues, influenciar por el humanismo, ¿no? Martín Lutero es el claro ejemplo. Martín Lutero es un sacerdote, es un sacerdote de lo que actualmente es Alemania, ¿no? Y Martín Lutero, muchachos, va a hacer o va a enfocar, pues, su idea mediante el pensamiento humanista, ¿no? Por eso es que se presentan críticas a la iglesia, por eso es que se ve la realidad de la iglesia. El humanismo, muchachos, va a ser un despertar intelectual importante para poder modificar lo que se tenía hasta ese momento. ¿Ven? Así que la clave, efectivamente, chicos, aquí es la de 1 y 4. Correcto, muchachos, correcto. ¿Muy bien? ¿Todo claro con esa pregunta? Sí. Muy bien. Pregunta número 2, entonces. Veamos. Pregunta 2. ¿Qué marcas tiene 2, muchachos? Elefante, dicen. Ujú. Bien, elefante, dicen todos. Muy bien. Ujú. A ver, dice, la Edad Moderna es un periodo histórico que se ubica entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Ujú. ¿Alguien sabe por qué le dicen Edad Moderna? ¿Por qué el nombre es Edad Moderna? ¿Alguien tiene idea por qué se llama Edad Moderna, muchachos? ¿Tienen idea? Ujú. ¿Nadie? Se le llama Edad Moderna porque esta división de la historia se va a hacer pues en el siglo XVII. Entonces, quien hace la primera división, que es Christopher Keller, para él el tiempo en el que está viviendo es la modernidad, pues, ¿no? Sobre todo porque es una crítica muy clara a la Edad Media. Miren, chicos, una obra que critica eso, una obra que critica la Edad Media, es El Quijote. ¿Se acuerdan de Quijote, no? Claro, ¿no? ¿Quién es el Quijote? Es un personaje que ha leído demasiadas novelas, pues, ¿no? De caballería y se cree un caballero, ¿no? Están en un mundo diferente, en un mundo que funciona de otra forma, y él sigue, pues, con caballos encima de su armadura, ¿no? Con algunas, creyendo que va a pelear grandes hazañas, ¿no? Que esas cositas eran, pues, de la edad anterior, ¿no? De la Edad Media. Entonces, eso es, por eso se le llama edad moderna, ¿bien, chicos? ¿Bien? Bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, entonces veamos aquí. La edad moderna es el periodo histórico y que se ubica entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, abarcando los siglos XV y XVIII. Aunque sus límites precisos son objeto de debate entre los historiadores, se caracteriza por importantes transformaciones en lo político, en la política, la economía, en la sociedad y la cultura y la ciencia, marcando el inicio de la modernidad en Europa y su expansión al resto del mundo.
Con respecto a esta edad, indique la alternativa que corresponde a una de las principales características económicas. Bien, ujú. Hay varias que posiblemente puedan ser respuesta, pero aquí te dice claramente sobre lo que sería lo económico, ¿no? Porque uso de la influencia de la cultura grecorromana sí está presente en la edad moderna. El problema es de que ese no es económico, pues, eso es más cultural, ¿verdad? Y la clave aquí sería la E, ¿no? El aumento del comercio y el desarrollo del mercantilismo. Ahí recuerda en qué se basa el mercantilismo. En la adquisición de metales preciosos, Muy bien, excelente. ¿Y cuándo los reinos comienzan a tener esta figura o consolidar esta figura del mercantilismo? ¿Cuándo el mercantilismo se consolida? con A partir expansión, de... ¿Cómo? expansión a nuevos territorios, Claro, muy bien. Ujú, correcto. Con la expansión de nuevos territorios, cuando llegan a América, ¿no? Cuando empiezan a tener una expansión a ultramar, es ahí donde los reinos se comienzan a consolidar bajo el mercantilismo, ¿no? Muy bien, correcto, correcto, chicos. Bien. Así que efectivamente la clavecita de la 2 es enano, ¿eh? Ujú. Muy bien. Aquí, hasta aquí, muchachos, ¿todo claro? ¿Hay algo que no se haya dejado claro? Todo bien, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ujú. Pregunta 3. Dice, en la Edad Moderna es el periodo histórico que se sitúa entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, comprendido aproximadamente entre los siglos XV y XVIII, desde la caída de Constantinopla en 1453 o el descubrimiento de América en 1492, hasta la Revolución Francesa en 1789. Se caracteriza por importantes cambios políticos, económicos, sociales y culturales con respecto a esta edad. Relaciona las corrientes intelectuales de la edad moderna y su característica relevante. Muy bien, chicos, veamos aquí. Ujú, veamos. A ver, defendió la razón como el principal instrumento para entender la realidad y la mejora de la sociedad promoviendo ideas como la libertad, igualdad y progreso. Ya, esto, chicos, es claro y es énfasis de la ilustración, ¿no? El humanismo es el uso de la razón, que también lo tiene o también lo plantea la ilustración, ¿no? Pero la diferencia concreta está en que la ilustración ya lleva un enfoque de una propuesta política, ¿no? Ya lleva un enfoque de algo claro, ¿no? De algo preciso hacia ello, ¿no? O sea, no es que simplemente lo deja al aire, ¿no? Sino que ahí ya existe una propuesta clara, concisa, precisa, ¿no? Eso es lo que termina siendo, chicos, el humanismo, perdón, la ilustración, ¿no? Una propuesta política. ¿Por qué? Porque la burguesía aquí, para este momento, ya está consolidada, ¿no? La burguesía para este momento ya se encuentra fuerte, ya se encuentra bien desarrollada, ¿no? Al inicio de la edad moderna, la burguesía está en crecimiento, está apareciendo, ¿no? Está la burguesía ahí, ¿no? Pero ya para fines de la edad moderna, y entrando al siglo XVIII, ya la burguesía está muy consolidada, pues chicos, ya la burguesía tiene negocios, ya la burguesía también le ha pagado la universidad a sus hijos, ¿no? Entonces, ya no solamente se queda en la idea, pues, de, de pensamiento, sino ya hay una propuesta política, ¿no? Muy bien, muchachos. Ese es con la ilustración, ¿no? Bien. Movimiento que revivió el arte, ya, bueno, obviamente que el movimiento que revivió el arte, chicos, creo que está claro, es el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento fue el movimiento que promovió el arte, ¿no? Ujú. Puso al ser humano en el centro del pensamiento, valorando la razón, ¿bien? Y en contraposición, dice, del teocentrismo medieval, es el humanismo, ¿no? Ese es el famoso humanismo, ¿no, chicos? Muy bien. Mm. 1C, 2B y 3A. Enano, ¿verdad, chicos? Enano. Bien, muchachos. ¿Todo clarito con estas preguntas? ¿Hasta aquí todo claro?
Muy bien, chicos. Continuamos entonces con la pregunta número 4. ¿Qué marcas en la pregunta número 4? A ver, dice, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso iniciado en el siglo XVI que buscó reformar la Iglesia Católica y terminó dando origen a una nueva iglesia, a nuevas iglesias cristianas llamadas protestantes. Comenzó en 1517, cuando Martín Lutero, un monje alemán, publicó sus 95 tesis en Wittenberg. Con relación a los postulados de Lutero, indiquen los enunciados correctos. Ya chicos, acá hay que tener muy en cuenta algo, ¿bien? Y eso algo que tenemos que tener en cuenta es de que Martín Lutero, como te estaba explicando, es un cura, es un monje, ¿no? Que tiene una cercanía al humanismo, ¿no? Es un monje humanista, ¿bien? Y bajo eso, él comienza, con el uso de la razón, obviamente, empieza pues a ver qué es lo que está pasando en la propia esfera de la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasaba, chicos? ¿Cuál era la realidad de la iglesia? ¿Cuál era la realidad de la iglesia previa a la reforma de Lutero? O sea, podría ser que había una relación estrecha con la monarquía. Ya, sí, aunque eso se va a mantener también en la edad moderna. En la edad moderna recuerda de que la iglesia va a ser ya subordinada del rey, ¿no? Por el tema del providencialismo, ¿no? Pero en realidad la iglesia pasaba por un proceso negativo, ¿no? La iglesia tenía actos de corrupción, había momentos en los que los sacramentos no se estaban cumpliendo, ¿no? Había un desorden por parte de la iglesia y es que bajo el principio del teocentrismo, nadie criticaba a la iglesia, ¿no? Nadie veía a la iglesia, nadie le decía nada a la iglesia, entonces como que había mm, un exceso de poder de la iglesia, sabía que nadie lo tocaba, ¿no? Que nadie le decía nada, y ante eso la cúpula de la iglesia, ojo, estoy hablando de la cúpula, pues cometía este tipo de acciones, ¿no? Entonces y todo se va a agudizar aún más, como dice Sofía, con la venta de indulgencias, ¿no? En realidad la venta de indulgencias era algo que estaban haciendo pues los sacerdotes de manera autónoma, ¿no? Los sacerdotes de manera autónoma realizaban la venta de indulgencias. Y la venta de indulgencias se formaliza, ¿no? Se formaliza la venta de indulgencias, que era el perdón de los pecados, ¿no? O al menos el perdón de la penitencia que tenías que tener, ¿no? Ustedes sabrán que en los sacramentos de la Iglesia Católica hay un último sacramento que es la última confesión, ¿no? En donde pues los cristianos oran, ¿no? Se confiesan ante el sacerdote, ¿no? Para indicarles pues cuáles son los pecados que ha cometido, ¿no? Entonces lo que ocurre es de que el padre en ese momento agarraba y te decía, pues, ¿no? De que él, si tú le dabas un dinero, él iba a reducirte la pena en el tiempo en el purgatorio. Entonces, eso se legaliza, ¿no? Y obviamente esto no lo dice en la Biblia, pues chicos, en la Biblia no habla nada de esto, ¿no? No hay absolutamente ni un solo comentario, mensaje que hable de eso, ¿no? Entonces, esto va a ser tomado a mal, pues, ¿no? Lutero, Lutero va a reventar, Lutero va a poner pues las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias y va a criticar a la iglesia, pues, ¿no? Va a criticar a la cúpula de la iglesia, cosa que la iglesia no podía, porque la iglesia viene ya desgastada después de lo que pasó en las cruzadas, además también que tuvo problemas internos en Occidente. La iglesia no puede hacerle frente a Lutero y por esa razón es que terminan llamando a Carlos V, ¿no? Y Carlos V es el que termina siendo pues el gran, el gran combatiente de Martín Lutero, ¿no? En la Dieta de Worms se termina rompiendo relaciones y con eso empieza la guerra religiosa, ¿no? Bien, chicos, con relación a los postulados, Lutero dice, ¿se admiten las jerarquías eclesiásticas dentro de la iglesia? Él hablaba de que de jerarquías eclesiásticas.
Él hablaba, chicos, de jerarquías eclesiásticas. Él decía que estaba bien las jerarquías eclesiásticas. Falso, pues chicos, no. Él no estaba a favor de las jerarquías eclesiásticas. Falso, chicos. Él, por el contrario, pues era un crítico acérrimo de eso, ¿no? De que había un sacerdotes que pues vivían en las peores condiciones, ¿no? Y que tenían que hacer labores pues con el pueblo, ¿no? Y habían sectores pues que vivían muy acomodados, ¿no? Plantea la eliminación del celibato, ¿no? De los sacerdotes, verdadero, ¿no? Esto sí plantea la eliminación del celibato. La verdad es que el celibato, muchachos, que muy poca gente lo cumplía, ¿ah? Era un saludo a la bandera del celibato, ¿ah? Porque se habla de que había un descontrol en Roma, sobre todo, ¿no? Que los sacerdotes tenían varias esposas, ¿no? Que tenían, bueno, esposas no sé, pero hasta al menos tenían muchas mujeres, ¿no? Que había un descontrol, que nadie le decía nada. Entonces, eso fue lo que ocurría, pues, en Roma, ¿no? Por eso hubo una crítica dura hacia eso. Entonces, el celibato, se termina, bueno, Lutero al menos plantea que eso se elimine, ¿no? Porque tampoco estaba muy escrito en la Biblia, ¿no? Recuerda que Lutero habla de que se tiene que seguir lo que dice la Biblia, ¿no? Y no sacarla de contexto. Por esa razón es que Lutero plantea también que la Biblia tiene que ser, traducida, pues, a los idiomas de las personas, ¿no? Lutero lo traduce al alemán, ¿no? Porque la Biblia está en latín y había muy poquísima gente que hablaba latín, ¿no? Entonces, como había muy poca gente que hablaba latín, normalmente eh, no sabías lo que decía ahí y por ende terminabas creyendo lo que el sacerdote decía, ¿no? Bien, chicos, respeto a los 7 sacramentos, falso, ¿no? Falso. Lutero solamente creía en 2 sacramentos, ¿no? En 2 sacramentos, ¿no? Que eran el bautizo y la Eucaristía, ¿no? Esos eran los 2 sacramentos en los que él confiaba, ¿no? Que eran los que para él tenían validez, ¿no? Los demás no tenían validez, ¿no? Mm. Rechazo al culto de la Virgen, imágenes y santos. Esto sí es verdadero, ¿no, chicos? Los santos, muchachos, eran personas que estaban en la Biblia. Los santos eran personas que estaban en la Biblia. No, pues, muchachos. Por ejemplo, este santo San Luis, ¿no? San Luis era una persona religiosa. San Luis era una persona que estaba vinculada pues al tema de la iglesia, a temas de tener una buena labor eclesiástica, ¿no? ¿Verdad? Recuerda que San Luis era en realidad, chicos, era un rey, ¿no? Era un rey San Luis y que fue canonizado porque fue a pelear las cruzadas, ¿no? Este santo San Luis fue un rey que fue a las cruzadas y se terminó contagiando si no me equivoco, peste negra, y termina falleciendo, ¿no? Y la iglesia lo va a canonizar, ¿no? Cosa que es muy extraña, ¿no? Porque era un rey, ¿no? Un rey que fue a una guerra, todo, todo. Entonces, y así había muchos casos, ¿no? Entonces, por esa razón es de que él está en contra de este culto, ¿no? Porque ese culto ha sido, pareciera como si fuesen paganos, ¿no? Gente que ha idolatrado ciertas imágenes, ¿no? Pero que han perdido pues la verdadera esencia, ¿no? De la religión. Ujú. Así que esto sí lo plantea. Él rechaza el culto a la Virgen, las imágenes y a los santos, ¿no, muchachos? Por ende, la clave de la 4 sería dedo, ¿eh? Dedo. Ujú. Bien, muchachos. ¿Hasta ahí está todo claro? Bien, muchachos. Excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. Vayamos a la pregunta número 5. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI, fue un movimiento religioso que cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y condujo a la división del cristianismo occidental en católicos y protestantes. Lutero, un monje alemán, criticó los abusos de la Iglesia, proponiendo una reforma basada en la justificación por la fe y la autoridad de la Biblia.
Claro, ¿no? Qué mejor, para él era la Biblia donde se encontraba pues la información sobre Dios, ¿no? Sobre la reforma de Lutero podemos afirmar. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado sobre Lutero, ¿verdad? Uno, Lutero escribió 95 tesis contra las indulgencias donde admitía las autoridades eclesiásticas. Ujú. Bien. A ver, dice la 2. La dieta de Worms convocada por Carlos V contó con la presencia de Martín Lutero y esto sí es verdadero, ¿no? En la dieta de Worms se le pidió a Lutero le pidieron a Lutero que se disculpara, ¿no? ¿Eh? Se le pidió a Lutero de que Lutero pudiese decir que se había equivocado, ¿no? Que dijera o sea, que la idea que él había lanzado, él retroceda, ¿no? Se retracte, ¿no? Cosa que no hace, ¿no? Sí, con las autoridades eclesiásticas son jerarquías, ¿no? Me parece que la uno no va. Vamos a ver de todas maneras las otras, ¿ya? A través del acta de supremacía, los protestantes rompen relaciones con la Iglesia Católica. Bueno, te está hablando sobre Lutero, y el acta de supremacía no tiene que ver con Lutero, ¿verdad? El acta de supremacía es algo vinculado netamente a Enrique VIII, ¿eh? No, no está relacionado a Lutero, ¿no? El acta de supremacía. Recuerda que el acta de supremacía es cuando Enrique VIII crea la iglesia anglicana, ¿ven? Y esto producto de la ruptura por el tema del divorcio, que no quiere dejarle el divorcio el Papa a Enrique VIII, y Enrique VIII simplemente rompe con la iglesia, ¿no? Y al romper con la iglesia se crea la iglesia anglicana. El tema de esta iglesia anglicana es que no tenía autoridad eclesiástica, ¿no? Y bajo el acta de supremacía se queda pues de que el rey va a ser también, ¿no? La autoridad eclesiástica, ¿no? Cosa curiosa, recuerden que hasta el día de hoy pues la iglesia anglicana todavía está muy presente en Inglaterra, ¿no? La ruptura de los protestantes con la iglesia católica se ve en las confesiones de Habsburgo. En la confesión de Habsburgo esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. ¿Bien, chicos? Verdadero. Y bueno, la primera también sería falso porque habla de que él reconoce las autoridades eclesiásticas, ¿no? Y Lutero pues no es un defensor de la autoridad eclesiástica, sino Lutero es porque cuando hablamos de autoridades eclesiásticas pareciera de que fuese pues jerarquías, ¿no? De que hay personas o sea, que hay curas, ¿no? Que hay sacerdotes que tienen más poder que otros. Cuando para él todos tenían que tener pues la misma villa, ¿no? El mismo nivel, ¿no? Porque todos eran pues siervos de Dios, ¿no? Bien, chicos, así que la clave aquí sería 2 y 4, ¿eh? 2 y 4. Clave de la 5, casa, ¿eh, chicos? Casita. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, chicos, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, algo que no haya quedado claro? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí, ¿no? Bueno, muchachos, continuamos entonces con la pregunta número 6. Ya, la 6 es una pregunta de admisión, muchachos, ¿ah? Es una pregunta de examen de admisión y dice lo siguiente. Ujú. La oficialización del cristianismo en la civilización occidental llevó a que esta religión se popularizara y jerarquizara. Más adelante en el mundo moderno fue impactante por una nueva economía, el capitalismo. Ello dio lugar a una ruptura de muchas prácticas muy arraigadas en la Iglesia católica, como para la administración de sacramentos y venta de indulgencias. Bueno, acá te está hablando, ¿cuál sería la clave acá, chicos?
¿Cuál crees que sería la clave acá, muchachos? Caballo. Ujú, claro, es el cobro, ¿no? Claro, no tendría sentido que sea la venta porque diría muy arraigadas en la Iglesia Católica como la venta por la administración de sacramentos y la venta por indulgencia, ¿no? No habría un sentido en la oración, ¿no? O sea, aquí en realidad es el cobro, ¿no? O sea, se pagaba por ser autoridad, ¿no? La iglesia, chicos, estuvo sumergida pues en una serie de escándalos de corrupción, ¿ah? Ojo, aquí no se molesten las personas que son católicas, ¿no? Cristianas, ¿ah? No estoy hablando mal de la iglesia o sea, de su fe ni nada por el estilo, o sea, ahí no tiene nada que ver. Estoy hablando netamente de la autoridad que administraba, ¿no? De las autoridades que administraban, pues, es la iglesia, ¿no? Las personas, pues, que tenían los altos, rangos, ¿no? Esas personas en realidad, pues, como no tenían control y y porque simplemente, pues, se hacía caso a lo que la gente decía, a lo que ellos decían, pues, hacían y hicieron lo que se les dio la gana, pues, entonces eso generó, pues, muchos problemas, ¿no? Ujú. Bien, chicos, aquí la clave sería exactamente la C, ¿ah? Efectivamente. Muy bien, muchachos. Muy bien, chicos. Ujú. ¿Hay alguna pregunta con esto? No, no, ¿verdad? Todo clarito, ¿no? Bien, chicos. Pregunta 7. Contrarreforma. Bien, a ver, veamos. ¿Cuál sería, chicos, la respuesta en la pregunta 7? Avión. Uno, 2 y 4. ¿Alguien tiene otra respuesta aparte de esas? Bien, muchachos. Dice, la contrarreforma, también conocida como la Reforma Católica, fue un movimiento de la Iglesia Católica en los siglos XVI y XVII, en respuesta a la Reforma Protestante. Su objetivo principal fue revitalizar la Iglesia, corregir abusos y responder a las críticas de Martín Lutero y otros reformadores, así como reafirmar los dogmas católicos y detener la propagación del protestantismo. Indique los acuerdos y medidas aprobadas en el Concilio de Trento. Ya, chicos, recuerden por favor de que la contrarreforma es la respuesta de la Iglesia, bueno. La iglesia empieza a tener muchas críticas, la iglesia empieza pues a verse desquebrajada. Había por un lado lo de Martín Lutero, que habían perdido algunos principados alemanes. Venía también lo de Juan Calvino, con mucha influencia en Occidente. Vino también lo que fue lo de Enrique VIII, con lo cual pues se vio afectado también la zona de Inglaterra. Entonces la iglesia trata de sentarse para poder decir, oye, ¿qué está pasando, no? El Papa recuerda a Pablo III, busca, pues, ¿no? En el Concilio de Trento, ver qué es lo que va a pasar con la iglesia, ¿no? Y pues, muchachos, obviamente que aquí va a haber una serie de, una serie de posturas, ¿no? Recuerden de que se le llamaron a algunos protestantes, ¿ah? En algunas reuniones del Concilio de Trento se le llamaron a protestantes para ver si era posible el diálogo, ¿no? O el entendimiento, cosa que terminó sin llegar a un buen puerto, ¿no? No hubo diálogo entre ellos, ¿no? Ahora, la intención de la iglesia era reafirmarse, pues, ¿no? Era ver qué estaba fallando y poderse reafirmar. Creación del índex, libros prohibidos, claro, esto es verdadero, ¿no? Los índex y libros prohibidos, chicos, fue justamente la postura que tienen para, para algunas lecturas que ellos consideraban rompían pues el esquema de la iglesia, ¿no? O sea, que tentaban contra la institución, ¿no?
Una de las normas, por ejemplo, uno de los libros, perdón, que fueron censurados fue el de Cameron, ¿no? El de Cameron de Giovanni Boccaccio, ¿no? Implantación del Tribunal del Santo Oficio, esto también es verdadero, ¿no? El Tribunal del Santo Oficio fue creado. Recuerden de que el Tribunal del Santo Oficio, o lo que ustedes llaman la Inquisición, no es algo que estuvo desde aquí, ¿ah? Esto es una práctica medieval. Es una práctica medieval pues, se volvió a instaurar acá, ¿no? Se volvió a instaurar acá porque la idea era clara, ¿no? Aquellos, que seguían las ideas del protestantismo, aquellos que continuaban, pues, a pesar de que habían sido bautizados como cristianos o como católicos, ¿no? Ellos, si practicaban, todavía iban a ser perseguidos, ¿no? La Inquisición se estableció también aquí en el mundo virreinal, chicos, ¿ah? ¿No? Y recuerda, por ejemplo, de que con el tema del virreinato, el tema de la Santa Inquisición fueron para los criollos, ¿no? Fueron para los españoles, ¿no? Fueron para los mestizos, no fueron para indígenas, ¿no? Rechazo al culto a la Virgen y Santos, no, esto es falso, ¿no? No, no hubo un rechazo del culto a la Virgen, no, no hubo nada de eso. Por el contrario, se reafirmó el tema de las vírgenes y los santos, ¿no? Bajo las creencias que ellos planteaban, ¿no? Ujú. Entonces esto es falso, chicos. Y reafirmación de los siete sacramentos. Esto sí es verdadero, ¿no? O sea, ellos reafirman que los siete sacramentos tenían que estar presentes, ¿no? ¿No? Que los siete sacramentos, eran la defensa que ellos tenían y pues efectivamente lo iban a seguir manteniendo, ¿no? Así que eso es verdadero, chicos. Clave efectivamente es la A, chicos. Uno, 2 y 4, ¿ya? Uno, 2 y 4, chicos, la clave de esta alternativa, ¿ya? Muy bien, chicos. Ujú. Hasta aquí, chicos, todo claro. Sí, chicos, todo claro hasta aquí. Muy bien, muchachos. 8. ¿Qué marcamos en la 8, muchachos? Ujú. A ver, ¿qué marcamos en la 8? La Contrarreforma, también conocida como la Reforma Católica, fue un movimiento de la Iglesia Católica en los siglos XVI y XVIII y XVII, en respuesta a la Reforma Protestante. Su objetivo principal fue revitalizar la Iglesia, corregir abusos, responder a las críticas de Martín Lutero y otros reformadores, reafirmar los dogmas católicos y frenar la expansión del protestantismo. Indique los acuerdos y medidas aprobadas en el Concilio de Trento. Reafirmación de la necesidad de la fe y de las buenas obras, así como el cumplimiento de los ritos y prácticas de la Iglesia para lograr la salvación. Esto es verdadero, ¿no, chicos? Reafirmación de la autoridad suprema del Papa y del Magisterio de la Iglesia para interpretar las Sagradas Escrituras de manera oficial. Reafirmación de la vigencia de los siete sacramentos y el culto a las vírgenes, los santos, las reliquias y las creencias en el purgatorio. La reafirmación de las creencias de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el valor del culto eucarístico como centro de la vida cristiana. Bien, muchachos. ¿Cuál marcamos aquí?
Chicos, ¿cuál marcamos aquí? Avión, avión, dicen. Ujú. Ya, muy bien. Ujú. A ver, la uno es verdadero, ¿no? La uno es verdadero. Mm. La, ujú. Reafirmación de la autoridad suprema del Papa en plena edad, en, en plena edad moderna, reafirmación de la autoridad suprema del Papa. Eh, ujú. A ver, dice mm, me parece que no tanto esa, ¿no? Esa me parece que no está relacionada, ¿no? A ver, reafirmación de, a la vigencia de los siete sacramentos, y esto sí es correcto, sí, efectivamente hay una idea de la reafirmación de los siete sacramentos, y el culto a las vírgenes, sí, ¿no? Es algo que todavía se mantiene, ¿no? El tema del culto a los siete sacramentos y todo ello, ¿no? Reafirmación de la presencia de Cristo en la Eucaristía, claro, la Eucaristía, ¿no? El tema de los sacramentos va a ser importante, ¿no? Ujú. Así que aquí la clavecita, chicos, sería la B, ¿eh? La B. Bien, muchachos. Ujú. Continuamos. 9. ¿Qué marcamos en la 9, chicos? ¿Qué marcamos en la 9, muchachos? Dice, durante la colonia, la Compañía de Jesús desempeñó un papel importante en América al realizar labores de evangelización y organización social. Una de las contribuciones más destacadas en el territorio actual del Perú fue de la Compañía de Jesús, chicos. ¿Qué hizo la Compañía de Jesús, chicos? ¿Qué importante hizo la Compañía de Jesús? Recuerden que la Compañía de Jesús, chicos, son los jesuitas, ¿verdad? Son los famosos jesuitas. ¿Qué hicieron los jesuitas de importante, chicos? Ya, a ver, la Compañía de Jesús desempeñó un papel importante en América al realizar labores de evangelización y organización social. Una de las contribuciones más destacadas en el territorio peruano fue la creación del ayuno, fundación de misiones y ciudades como Iquitos, la introducción de reformas mormónicas, la creación de delegación. Muy bien, a ver. Sí, ¿no? Me parece que es la B, ¿no? Ujú. Está más relacionada con la B, ¿no? La fundación de misiones y ciudades como Iquitos, ¿no? De los jesuitas, ¿no? Mucha presencia de los jesuitas, ¿no? Muy bien, muchachos. Recuerda que del virreinato a los jesuitas los expulsaron, ¿no? ¿Ahí recuerda por qué expulsaron a los jesuitas? Por apoyar la independencia del Perú. No creo tanto eso, porque a los jesuitas los expulsaron mucho antes, 1767. La independencia fue en el año 1821-24, ¿no? O sea, están muy lejos del tiempo. Pero lo que pasa es que los jesuitas tenían un principio, el principio de que la autoridad de Dios está por encima de todo, ¿no? Entonces los jesuitas empiezan a darse, a ver, ¿no? La figura
a ver la figura de que mm, de que Dios está por encima de todo y por ende eso iba en contra pues de la autoridad del rey, ¿no? Entonces, en las reformas borbónicas hay un principio básico, que es el despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, para el sin el pueblo, o sea, reafirmar la figura de que el rey era la máxima autoridad. Entonces, lo que va a pasar es de que cuando el rey vea el accionar de los jesuitas, lo va a interpretar como que si los jesuitas están yendo en contra, ¿no? de esta postura. Pero lo terminan expulsando el jesuita, ¿no? El jesuita tenía colegios, ¿no? Tenía a cargo colegios, tenía a cargo, pues, mucha influencia en la educación, ¿no? Después de que el jesuita termina siendo no un estorbo, pero sí una piedra en el zapato, ¿no? Entonces, bajo la pragmática sanción, el rey Carlos III termina expulsando a los jesuitas, ¿no? Y aquí el virrey que los expulsa es el virrey Amak y Junío. Ujú. Bien, chicos. 10. ¿Qué marcamos en la 10? De la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a procesos sociopolíticos de la Edad Moderna establezca el orden cronológico correcto. Ujú. A ver, ¿qué marcamos, chicos? A ver. Ujú. A ver. Me parece que no hay clave aquí, ¿ah? Me parece que no hay clave. Porque lo primero que se va a hacer es la 2, ¿no? La firma de la capitulación de Santa Fe por los Reyes Católicos, ¿no? Eso es lo primero que se hace. La firma de la capitulación de Santa Fe es el permiso que le dan a Cristóbal Colón. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los Reyes Católicos le brindan, pues, ¿no? Le brindan el apoyo a Cristóbal Colón mediante este tratado, ¿no? Perdón, mediante esta capitulación. Eso es lo primero que se hace, ¿no? Mm, ahora, luego sería la 4, ¿no? Pedro Álvarez de Cabral, ¿no? Porque Álvarez de Cabral este, llega a Brasil en el año 1500 por ahí más o menos. No sé si acá está la fecha del autor. Creo que sí, ¿no? Por aquí está la fecha. 1517 todavía lo de la publicación de Martín Lutero, ¿no? Y después todavía lo del anglicanismo, ¿no? O sea, sería así, ¿no? Sería 2 4 1 1 3, ¿no? Así sería, ¿no? 2 4 1 3. Ujú. Entonces, vamos a poner una F, ¿eh? Sí, porque la firma de los Reyes Católicos es después nada más de la reconquista española, ¿no? Una vez que se reconquista a España y que se expulsa pues al último rey, se libera el último reino moro en España, que era Granada, ¿no? Se tiene pues muchachos la planificación para ver qué hacer después de ello, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los marinos importantes, de los marinos que tenían una experiencia, ¿no? Estaban ocupados. Entonces Colón se presenta como un marino que no tenía mucha experiencia porque él no había estudiado, pero que tenía, digámoslo así, muchas ganas, ¿no? Colón había leído sobre eso, ¿no?
y Colón viene, y Colón enmarca, inicia esta aventura, ¿no? Este embarque. Pero no era muy experto, ¿no? Colón había sido rechazado muchas veces, ¿no? Ahora, Cabral llega después, ¿no? Cabral llega ya con los viajes portugueses, ¿no? Si hubiese aquí una pregunta sobre, por ejemplo, Pedro, Bartolomé Díaz, ¿no? O Vasco da Gama, eso sí es antes de Colón, ¿no? Antes de Colón, pero Cabral es después, ¿no? Porque Cabral llega a Brasil, llega a las costas de Brasil. Bien, luego viene, primero viene, después viene lo de Lutero, pues, ¿no, muchachos? Lo de Lutero. Lutero publica en 1512 publica las 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias, ¿no? Y ya posteriormente viene la ruptura de la iglesia con en el anglicanismo, ¿no? Entonces aquí sería la respuesta 2 4 2 4 1 y 3, chicos. Bien. Bien, chicos, así sería F, F. Muy bien, chicos. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Muy bien, muchachos. Siguiente pregunta, 11. La expansión europea del siglo XV fue un periodo de exploración, descubrimiento y colonización de nuevas tierras por parte de las potencias europeas, principalmente Portugal y España, a partir del siglo XV. Este proceso transformó la geopolítica mundial, llevando al encuentro de Europa con América y a la expansión del comercio y la influencia europea a nivel global. Sobre este proceso relacionan los navegantes y sus viajes de exploración. Ya, chicos, recordemos por favor de que, ¿por qué salen los europeos? ¿Por qué salen de su continente? ¿Qué fue lo que había pasado en el continente donde se encontraban para que los obligan pues a salir? Claro, la toma de Constantinopla, ¿no? ¿Y eso por qué afectó? ¿Qué afectó, chicos, en la toma de Constantinopla? Constantinopla era la ruta comercial, pues, muchachos. Era la ruta que se tenía que seguir. Cuando Cuando Constantinopla es tomada por los turcos se dan cuenta de que esa ruta es de ellos, pues, ¿no? Es la única ruta que entra a Asia. Y saben de que los europeos pues dependen de esa ruta, ¿no? Por esa razón es de que los turcos aumentan el impuesto. Los turcos lo que hacen es agarrar y aumentar el impuesto severamente, ¿no? Y la verdad es que Europa Occidental no se encontraba tan bien como para poder hacerle frente pues a ese aumento de impuestos. Los únicos que pudieron seguir pagando este alto impuesto fueron los venecianos, los de Venecia, ¿no? Y los venecianos, muchachos, tienen, mm, o sea, ellos eran comerciantes muy adinerados, ¿no? Pero los demás muchachos no podían pagarlo, ¿no? Ahora, tenían que buscar nuevas rutas. Y Portugal empieza a comandar estas expediciones, ¿no? Hay un rey importante en Portugal que se llama Enrique el Navegante, que va a construir o que va a mandar bueno, sí, a construir, ¿no? Una universidad especializada en marinos, ¿no? Que es la Escuela Náutica de Sagres, ¿no? Una escuela en la cual los portugueses van a capacitarse, ¿no? Es una universidad para el tema de los marinos, ¿no? Y pues si eran expertos, obviamente Portugal va a ir por lo conocido. Lo conocido era África, ¿no? Ese era el lugar conocido, ¿no? España, por el contrario, al no tener mucha información, ¿no? Colón, al no saber mucho, Colón termina yendo por el Atlántico, ¿no? Cruzar el Atlántico.
cosa que no era tan fácil, ¿no? Porque en realidad era un territorio desconocido. Portugal, al ser experto, vuelvo a repetirlo, viajan por lo conocido, y eso conocido era pues bordeando chicos, África, ¿no? Ahí aparece Bartolomé Díaz, que llegó al Cabo de Buena Esperanza, en lo que también se llama como el Cabo de las Tormentas, hoy pues la parte más al sur de Sudáfrica. Vasco da Gama, que llega a Calicut, ¿no? A la India, él llega a Calicut, la India. Pedro Barbas de Cabral, que lo explicamos hace un ratito, que él llega a Brasil, ¿no? A Brasil. Y bueno, también está Magallanes, que bueno, él no viaja con Portugal, él viaja con España. Y Magallanes se va a encargar de hacer este viaje importante conocido como el viaje de la circunnavegación, ¿no? Un viaje que quería o que tenía como objetivo demostrar pues que la Tierra era redonda, ¿no? ¿Cuánto tiempo decía Colón que se iba a demorar, chicos, en darle la vuelta al mundo? ¿Sabe? ¿Alguien sabe cuánto tiempo creo, no? Colón decía que la vuelta al mundo la daba en 30 días, ¿no? Sí, no, en 40 días, ¿no? 20 días decía, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, vuelvo a repetirte que Colón no era, chicos, una persona que sabía mucho, ¿no? O sea, Colón era una persona que le metía ganas, ¿no? Que era un expedicionario, ¿no? Pero hay que ser sincero, pues ese lugar, chicos, era un lugar que no se conocía. O sea, era un lugar que no se sabía que había, ¿no? Recuerda que el mar Atlántico, el Océano Atlántico, era conocido como el mar tenebroso, ¿no? Había mucho conocimiento, ¿no? Claro, y ese viaje de circunnavegación, el primer viaje que demuestra pues que la Tierra era esférica, o al menos tenía forma esférica, duró 3 años, ¿no? Del 1519 a 1522. O sea, eso quiere decir que Colón estaba muy lejos, ¿no? De lo que él creía sea verdad, ¿no? ¿Bien? Es más, Colón va a fallecer creyendo que él había llegado que había llegado a la India, ¿no? Por eso es que el terreno, el territorio que hoy día conocemos no se llama Colombia, ¿no? Se llama América justamente porque el que se dio cuenta de todo esto fue Américo Vespucio, ¿no? Bien, chicos, llegada a la India por las costas de Calicut, eso le pertenece a Vasco da Gama, ¿eh? Vasco da Gama fue el que llegó a la India. Descubrió el extremo sur el extremo sur africano, ese es Bartolomé Díaz, ¿no? El Cabo de Buena Esperanza. Firmó la capitulación de Valladolid, ese es, muchachos, Magallanes. La capitulación de Valladolid es la que le permite realizar el viaje de circunnavegación. Chicos, así se llama esa capitulación, ¿no? La capitulación de Valladolid. O es el permiso que le otorga la corona española a Magallanes para que pueda realizar el viaje. Y ahora quiero que recuerdes algo importante de este viaje, que este viaje Magallanes no lo termina. Magallanes fallece, ¿no? Magallanes va a morir antes de llegar culminar este viaje de circunnavegación. En Filipinas, un ataque pues termina con su vida, ¿no? Y recuerda también de que el viaje de circunnavegación en el 22 lo va a terminar Sebastián Elcano, ¿no? No Hernando de Magallanes. Y Pedro Álvarez de Cabral fue el que llegó pues a Brasil, ¿no? A las costas de Brasil, ¿no, chicos? Ahí está. Clave entonces aquí sería 1C, 2A, 3D y 4B, ¿no? 1C, 2A, 3D y 4B. Besito, ¿verdad? Muy bien, chicos, muy bien. Ujú. Bien, muchachos. Continuamos. 12. A ver, ¿qué marcamos en la 12, muchachos? Pregunta de admisión. Dice, entre los siglos XV y XVI se produjo la expansión europea hacia África y Asia y América. África, Asia y América. Los portugueses y los españoles desempeñaron roles fundamentales en esta empresa. Una de las consecuencias de este proceso fue... ¿Cuál fue la consecuencia de este proceso, chicos?
Chicos, claro, aquí la clave es la D, ¿no? Claro, no hay otra, chicos. Es una pregunta de un nivel bajito de San Marcos, ¿ah? Eso es para que te des cuenta que no todas las preguntas de admisión son el monstruo que nos dice, ¿no? Recuerda que cuando España vino acá, España trajo no solamente su cultura, sino que también España trajo las enfermedades, ¿no? España trajo las enfermedades. La enfermedad que aquí fue letal, esa enfermedad que terminó matando pues a una gran cantidad de población, fue la viruela. Una enfermedad, muchachos, mortal, ¿no? Una enfermedad que golpeó duramente pues a la población, ¿no? Y es una enfermedad que ellos traían, ¿no? Con los que ellos ya contaban, porque ellos habían pasado por esta enfermedad de la viruela ya años anteriores, ¿no? Y ellos habían generado una especie de anticuerpo, ¿no? Que los había, pues, que los había hecho inmune, ¿no? Que tenían síntomas, ¿no? Pero que no era mortal. Pero para los americanos que estaban indefensos, porque obviamente sus organismos no habían generado nunca un anticuerpo hacia esa enfermedad, fue mortal, ¿no? Y el problema, muchachos, de la viruela aquí en los Andes fue que era una enfermedad que se contagiaba mediante contacto entre la población, ¿no? O sea, la gente, y recuerda que también que en el mundo andino la gente era muy colaborativa, ¿no? O sea, había trabajo colectivo, ¿no? Había trabajo entre todos, ¿no? Entonces es como que existía una idea concreta, ¿no? Entonces, por esa razón es de que el contagio fue masivo, pues chicos, ¿no? Fue letal el contagio, ¿no? Mucha gente murió. Por ejemplo, acá en el Incanato, María Rostorovsky menciona pues de que la población andina en el Tahuantinsuyo bordeaba los 10 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Y que cuando se hace el primer censo, 100 años después de la invasión, dice que la población no superaba más de los 800.000 habitantes, ¿no? Eso quiere decir que pues un montón de gente murió, ¿no? Muchísima gente murió. Y esto es producto de la viruela, ¿no? El español no vino a matar gente, chicos, ¿ah? Sé que eso nos cuentan en el colegio, pero el español no viene a matar gente, porque el español viene a aprovechar la mano de obra, ¿no? El español viene aquí a decir, esa mano de obra la voy a utilizar, ¿no? Es más, se mezcla con la población indígena, ¿no? Bien, chicos, ahí está. 13. Ujú. Espero que te haya ha quedado claro mi explicación, chicos. 13. ¿Qué marcamos en la 13, muchachos? Besito, dice. Besito, muy bien. Bien, chicos, el absolutismo fue un sistema de gobierno donde el monarca poseía poder absoluto, sin restricciones ni división de poderes, durante los siglos XVI y XVIII en Europa. Este régimen se caracterizaba por la concentración del poder en manos del rey. Este sistema tuvo predominio en Europa, excepto en Inglaterra. Ya, a ver, chicos, te voy dando un adelanto, ¿ya? Esta es la razón también del por qué Inglaterra se convierte en la máxima potencia industrial del mundo. Porque mientras que el mundo va a sufrir el tema de las revoluciones, como la francesa, por ejemplo, la revolución del 48, la revolución del 30, ¿no? Y eso no solamente es en Francia, ¿no? Sí, es en varios focos, ¿no? Entonces, mientras que todo eso ocurre, Inglaterra ya había vivido eso 100 años antes, pues. Inglaterra en el siglo XVI, perdón, XVII, 1600 y pico, Inglaterra tiene una revolución llamada la Revolución Gloriosa, donde los burgueses se enfrentan a los reyes, ¿no? Una revolución, muchachos, que marca un antes y un después de Inglaterra, porque esta revolución gloriosa la termina ganando la burguesía. Y la burguesía establece un sistema de gobierno el cual va a tener pues el poder del burgués por encima de todo, ¿no? Y esto lo realizan
en una, en una forma de gobierno que es la monarquía parlamentaria, ¿no? La monarquía parlamentaria tiene un esquema, ¿no? La monarquía parlamentaria tiene al rey, pero tiene un parlamento que lo controla, ¿no? Bajo una figura de, bajo una figura, muchachos, de, de una frase muy conocida, ¿no? El rey reina, pero no gobierna. ¿Qué entienden ustedes por el rey reina, pero no gobierna? ¿Qué entienden ustedes por la frase el rey reina, pero no gobierna? Que no va a tener el poder absoluto de todas las instituciones que maneja el Estado. ¿Cómo? Que no va a tener el poder absoluto de todas las instituciones que maneja el Estado. Claro, muy bien. El rey reina pero no gobierna significa que el rey tiene poder, el rey sigue siendo una, una figura importante, pero el rey no va a ser absoluto, pues. O sea, el rey ahora va a tener un límite, ¿no? Le van a filtrarle un límite. Y ese límite justamente es el parlamento, pues. El parlamento va a estar compuesto por burgueses. Y si el parlamento está compuesto por burgueses, creo que está claro entender, ¿no? Que al estar la burguesía en el Parlamento y en el Parlamento crearse las leyes, estas leyes van a ser a favor de ellos, ¿no? Entonces, eso es la razón del por qué Inglaterra tiene ventaja, ¿no? Entonces, ¿qué leyes aprueba Inglaterra, por ejemplo, en su Parlamento? Una de las leyes importantes que aprueba es, muchachos, la ley, por ejemplo, de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada hace posible que Inglaterra, ¿no? Que Inglaterra tenga gente, burguesía, gente de dinero, que pueda comprar, ¿no? Que pueda pagar, que pueda tener las tierras, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿la burguesía si compra tierras, para qué la compra? ¿Para qué la compra? ¿Para tenerlas abandonadas? Para producir. Para producirlas, pues muy bien, claro. Entonces el objetivo aquí va a ser pues claramente de que pueda producirla, ¿no? Por eso es que la razón de que Inglaterra se convierta en la primera potencia del mundo, pues, ¿no? Es la primera potencia industrial. Clave, la 3 de chicos, besito, ¿bien? Besito. Ujú. Muy bien. 14 chicos. A ver, ¿me regalas 30 segundos, chicos? Por favor, mientras que vas viendo la 14. Si fues tan amable. Bien, chicos, muchas gracias por la espera. Dice 14. El antiguo régimen fue un sistema político y social y económico predominante, especialmente en Francia. Claro, ahí tenemos pues al rey Luis XIV, ¿no? Creo que el claro ejemplo es ese rey, ¿no? El rey Luis XIV, ¿no? El rey Luis XIV es el rey, pues muchachos, el rey Sol, ¿no? El famoso rey Sol, con su frase, pues el Estado soy yo, ¿no? O sea, ¿qué muestra más de poder, ¿no? Que esa frase, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? Entre los siglos XVI y los siglos XVIII, ¿no? Recuerda que los Borbones pues tuvieron el control de Francia, ¿no? Durante
durante parte de la Edad Moderna, ¿no? Ujú. Caracterizado por la monarquía absoluta y la sociedad estamental, un principio de las monarquías modernas fue el providencialismo, el cual consistió en... Ya, chicos, el providencialismo, chicos, es importante que lo tengamos en cuenta porque es la razón del por qué era justificable, pues, el poder del rey, ¿no? O sea, se tenía que ver la justificación del poder real, ¿no? ¿No? El rey era coronado siempre por por la iglesia, ¿no? Eso ocurre hasta que llega Napoleón, ¿no? Y Napoleón él mismo se corona, ¿no? Pero esa era la figura, pues, del providencialismo, ¿no? El poder del rey tenía un carácter divino. El poder del rey era un poder decidido netamente por la iglesia, ¿no? Bien, chicos, Dios emanaba al rey, ¿no? Dios era el que había permitido que el rey se gobierne. Así que la clave aquí es la E. ¿Mm? Bien, muchachos. ¿Estamos claros acá? Bien, muchachos, lo máximo. 15. El antiguo régimen es un sistema político, económico y social predominante durante la Edad Moderna, en gran parte de las naciones de Europa, especialmente en las que predominaban las monarquías. Este sistema tuvo principal importancia en Francia, donde destaca, debe ser, ¿no? Donde destaca el reinado de Luis XIV. Con respecto a este gobierno, indica el valor de verdad. Firma la capitulación de Valladolid y Burgos, política mercantilista de la economía, del economista. Ya. La 2 es de todas maneras verdadera, ¿no? Una política mercantilista del economista Colbert, ¿no? Eso es de todas maneras, ¿verdad? Una política, pues, mercantilista, ¿no? Que proteccionista también, ¿no? El colbertismo, ¿no? Que es figura, pues, de Luis XIV, ¿no? Ujú. Participación en la Guerra de Sucesión Española. Victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto. A ver, chicos, ¿qué has marcado aquí? ¿Alguien ha marcado algo en esta pregunta? Delfín. Delfín, dice, a ver. Ujú. A ver. Uno, dos y tres, dice. Ya, a ver. Veamos entonces. A ver, la primera es verdadero o falso, chicos. Beso, dicen algunos, ya, beso. Ujú. Ya, la capitulación de Valladolid, no, la capitulación de Valladolid es firmada por los reyes católicos, pues chicos, ¿no? Así que la uno de todas maneras se va, ¿no? La capitulación de Valladolid es la capitulación que ya te he mencionado, que fue el permiso, pues, para el viaje de circunnavegación, ¿no? Así que no está relacionado, ¿no? Falso. Bien, chicos. Participación en la Guerra de Sucesión Española. Esto sí, esto es verdadero. Efectivamente, muchachos, el rey Luis XIV, ¿no? Y los Borbones van a participar en la Guerra de Sucesión Española. Recuerda que esta Guerra de Sucesión Española tiene un tema, ¿no? El último rey español Habsburgo, Carlos II, también conocido como el hechizado, ¿no? Termina falleciendo, ¿no? Termina muriendo. Y muere, muchachos, sin dejar un hijo, ¿no? Sin dejar un heredero. Entonces, cuando esto ocurre, todo el panorama, pues, de España se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque tenían que abrir un poco el panorama, ¿no? El árbol genealógico para poder ver cuál era el siguiente heredero, ¿no? Y aquí se van a pelear, pues chicos, ¿no? Así como se pelean en el Perú por la herencia, ya igualito se van a pelear en España, pues, ¿no? Si a veces la gente se pelea, pues, por una herencia, ¿no? Por un televisor, imagínate, pues, los familiares de Carlos II con el tema, ¿no? Del trono español, ¿no?
Entonces, esto va a traer consigo una serie de movimientos, ¿no? De peleas. Así que esto es verdadero, chicos. Ujú. Victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto, chicos. Esto es del rey. Mm. Bien, chicos, eso es también, ¿no? Verdadero. Bien, muy bien, muchachos. Ujú, ujú. ¿Alguien recuerda cuál es la batalla de Lepanto? Pero, a ver, no, pero la batalla de Lepanto es de Felipe II. Claro, la batalla de Lepanto de Felipe II Habsburgo, ¿no? Claro, claro, no es de Carlos, no es de Luis XIV, ¿no? ¿No? Es de Felipe II Habsburgo, ¿no? Ujú, bien, bien, entonces esto sería falso. Así que la clave sería 2 y 3, chicos, ¿eh? Besito. 2 y 3, ¿eh? Bien, muchachos. Continuamos, 16. ¿Qué marcas en la 16, muchachos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? La A. Ya, chicos, aquí te habla de la ilustración. Ujú, ilustración, ya. Aquí tenemos que tener claro algunas ideas sobre ilustración, ¿no? La ilustración es el gran pensamiento político de la burguesía, pues, chicos, ¿no? La ilustración es el pensamiento claro de la burguesía, ¿no? De la figura, pues, de que el burgués ya quería gobernar, ¿no? O sea, ya quería tener presencia política el burgués. Seamos sinceros, chicos, la burguesía, o sea, no había cómo tú podías frenar a la burguesía. ¿Ah? La burguesía tenía, chicos, poder político, tenía poder económico, o sea, estaba bien preparada, ¿no? O sea, no había cómo, tú decirle al burgués no frenarlo en su ascenso, pues, al poder, ¿no? O sea, tenía todo el burgués, tenía todo en realidad para poder dejar en claro que él podía gobernar, ¿no? El tema, chicos, es de que el burgués, no, mm, por más que tenía todo eso, no le daban la oportunidad de entrar al gobierno, ¿no? Se todavía mantenía, pues, el tema de los privilegios, ¿no? El tema de que el rey gobernaba, todo, ¿no? Entonces, y que, pues, las clases privilegiadas como la nobleza, como el clero, ¿no? Seguían manteniendo, pues, el control, ¿no? Entonces, todo eso conlleva, pues, a que puedas tú darte cuenta de que la burguesía va a comenzar a planificar el cómo romper con ese sistema, ¿no? Y ante esto, pues, muchachos, nace la ilustración, ¿no? Un movimiento, chicos, fuerte, ¿no? De renovación intelectual, cultural, ideológica, una propuesta política muy bien elaborada, ¿no? Y que critica duramente el antiguo régimen, ¿no? Era lo justo, pues, chicos, porque miren, la burguesía era la que cargaba con todo el peso, muchachos, financiero, con todo el tema de la carga tributaria, y la burguesía no recibía nada a cambio. O sea, no recibía nada a cambio la burguesía, ¿no? Y ya era necesaria, pues, una revisión a todo eso. Recuerda que la burguesía, hasta en la Francia revolucionaria, la burguesía no quería romper con el rey, chicos, ¿ah?
La burguesía no quiso romper con el rey, chicos, ¿sabes? La burguesía quería diálogo. La burguesía quería reformas. Es más, chicos, miren, hasta cuando la Revolución Francesa estalla, no se pone directamente una república, ¿no? No se acaba con el poder del rey. Se establece una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional. O sea, todavía mantiene la figura del rey. Por el que querramos o no, la figura del rey era una figura, pues, era una figura, chicos, de respeto, autoridad, ¿no? De que por tiempo había estado presente, ¿no? Entonces, por esa razón es que todavía mantenían al rey, ¿no? Ujú. Pero sí querían un cambio, ¿no? Sobre todo en la estructura social, ¿no? Para ellos era justo que quienes asumieran el control sean ellos, ¿no? Y no los privilegiados, ¿no? Ojo, que siempre se dice, no, no, el burgués no quería pagar impuestos, falso. El burgués sí quería pagar impuestos, solamente que lo que él quería era que así como ellos pagaran todos, ¿no? Y eso se va a ver en la Revolución Francesa, pues, ¿no? Que el burgués quiere que todos paguen impuestos y la burguesía y la nobleza y el clero defienden pues el tema de sus privilegios y que ellos no paguen, ¿no? Bien, muchachos. Dice, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres y a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. Con relación a sus postulados encontramos. Defensa del Estado laico verdadero, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el Estado laico, chicos? Un estado que no profesa una religión. Ya, más que nada es un Estado, o sea, no es un Estado ateo, sino es un Estado que no tiene una religión oficial. Cuando digo que no hay una religión oficial significa de que hay una libertad de religiosa, clara, ¿no? O sea, tú puedes creer en la religión que tú desees, ¿no? No hay una religión oficial, ¿no? Entonces recuerda, por ejemplo, de que ese problema se tenía con la religión, con los reinos en la religión católica, ¿no? Donde había una religión oficial, que era el cristianismo, y que esa es la única religión que se permitía, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí había una figura, pues, de un Estado laico que no tenía una religión oficial y que permitiera la libertad religiosa a cualquier religión presente, ¿no? Centralización del poder, falso, ¿no? O sea, eso es al contrario, ¿no? Ellos no estaban a favor de centralizar el poder, sino dividir el poder. Es más, uno eh, de sus grandes defensores de la Ilustración es Montesquieu. Y recuerda que Montesquieu defendía, pues, la división de poderes, ¿no? La división de poderes mediante el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Derecho a la propiedad privada, claro. Esa era su gran defensa, ¿no? El derecho a la propiedad privada. Bien. Esa era la gran defensa que quería, porque el burgués quería invertir, pues, chicos. El burgués quería invertir, el burgués quería que lo que ellos compraban sean suyo, ¿no? Y no sean simplemente dados por la corona o sean, pues, bienes de la nobleza o el clero, ¿no? Ellos buscaban el derecho a la propiedad privada, ¿no? Que esa es la gran defensa que ellos manejan, pues, ¿no? El proteccionismo económico, muchachos. No, pues, ¿no? El proteccionismo económico no es de ellos, ¿no, chicos? El proteccionismo económico, chicos, no es de ellos. El proteccionismo económico es de los reyes del absolutismo, ¿no? El proteccionismo económico es de Enrique, perdón, de Luis XIV, ¿no? De Colbert, ¿no? Ese es el proteccionismo, porque el proteccionismo es una economía basada, pues, basada, chicos, en el cobro de impuestos, ¿no? Porque ¿cómo proteges tú tu mercado? La manera de proteger tu mercado es mediante impuestos. Entonces, por el contrario, ¿no? La base de la ilustración la base de la ilustración, chicos, es el liberalismo, ¿no? Es el liberalismo económico, ¿no? Lo dice Adam Smith, ¿no, chicos? Lo dice Adam Smith. En La riqueza de las naciones, él habla de un Estado sin cobro de impuestos, de un Estado sin
de un Estado que no cobre impuestos, de un Estado donde, donde no se meta el Estado, ¿no? Donde el Estado tiene que ser un veedor, ¿no? De la economía y no tiene que ser un artífice, ¿no? No un participante, ¿no? Entonces, no, él no habla él no habla, chicos, la ilustración no habla del proteccionismo. La ilustración habla, chicos, de liberalismo económico, ¿no? Bien, chicos, sé que esto es falso, ¿eh? Clave, muchachos, 1 y 3, ¿bien? 1 y 3. Avión. Bien, chicos. Bien, chicos, ¿todo claro hasta acá? Bien, muchachos. Siguiente pregunta, 17. La Ilustración fue un movimiento ideológico liderado por la burguesía, basado en el uso de la razón, promovió el pensamiento crítico y reformista contra la sociedad del antiguo régimen. Con relación a ello, indica el valor de verdad según corresponda. Uno, promovió el utilitarismo del conocimiento. Claro, ¿no? Ujú, esto es verdadero. Sí, ellos promovieron, chicos, el utilitarismo del conocimiento. ¿Qué es el utilitarismo del conocimiento? Pues es utilizar el conocimiento para todos, ¿no? O sea, no guardarlo para unos cuantos, no tenerlo, no que sea de un grupo selecto, privilegiado, sino lo que ellos planteaban era de que este conocimiento sea utilizado, ¿no? Que sea para todos, ¿no? Sea reflejado, sea llevado, ¿no? Eso es lo que buscaba justamente la ilustración, ¿no? Desarrollo del espíritu crítico y centralismo. Espíritu crítico, sí. Bien, chicos. No, ¿verdad? El centralismo no lo defiende, pues, ¿no? El, 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 este, el centralismo no, pues, chicos. Ellos no defienden el centralismo. Ellos están en contra del centralismo. Y ellos lo que proponen, o los que profesan, ¿no? Es una división del poder, ¿no? Montesquieu habla, ¿no? De la división del poder, de la división del poder en tres, ¿no? En tres sectores. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no, chicos? Bien, bien, muchachos. Así que eso es falso, ¿no? Por el tema del centralismo es falso. El optimismo, en la fe en el progreso, y esto es verdadero, chicos. El optimismo, en la fe en el progreso es verdadero. ¿Qué es la fe en el progreso, chicos? ¿Qué es la fe en el progreso? La fe en el progreso es la idea, chicos, de que las cosas pueden mejorar, ¿no? O sea, de que tú puedes iniciar, pues, de ser pobre, ¿no? Por así decirlo, y que vas a salir adelante, ¿no? O sea, ese, chicos, es la idea de la fe en el progreso, ¿no? O sea, la idea de que tú puedes empezar mal, porque obviamente no significa de que tú nazcas rico, ¿no? Sino que puedes nacer pobre, ¿no? Y que pues te puede ir mejor, ¿no? Esa es la creencia del día de hoy, ¿no? Eso es lo que se habla hasta el día de hoy, ¿no? La idea de que tú puedes mejorar, ¿no? De que no significa de que tú, estando en tu peor momento, ¿no? Vas a quedarte siempre ahí, ¿no? Sino que vas a buscar, pues, siempre mejorar, ¿no? Así que esto es verdadero, chicos. Primacía de la razón y la sociedad estamental. Primacía de la razón, sí, ¿no? Sí busca la primacía de la razón, sí busca la idea de mejorar el tema, ¿no? Del uso de la razón, ¿no? Esto sí, esto sí de todas maneras es verdadero.
Pero la sociedad estamental, chicos, esto es falso, pues, ¿no? Porque la sociedad estamental no es algo que ellos defienden, ¿no? La Ilustración no está a favor de la sociedad estamental, está en contra de la sociedad estamental. Ellos critican la sociedad estamental. Ellos mencionan de que la sociedad estamental está, mantiene unos privilegios que no dejan avanzar pues, a la burguesía, ¿no? Bien, chicos, por eso ese enunciado, chicos, es falso, ¿eh? Bien, muchachos. Así que la clave que sería uno y 3, ¿eh? Uno y 3. Bien, ¿está claro, chicos, esta pregunta? Bien, muchachos. Siguiente pregunta entonces. 18. ¿Qué marcas en 18? Dedo. Ya, muy bien, dedo, dicen. A ver, muy bien, chicos. A ver, dice, a ver, se le conoce como ilustración al movimiento intelectual surgido en el siglo XVIII en Europa. ¿Qué criticó, qué criticó al antiguo régimen? Relacionar los representantes de la ilustración y su obra. Bien, ya, Montesquieu. Montesquieu, chicos, está ligado pues al espíritu de las leyes, ¿verdad? Montesquieu, ¿no? Obra obviamente de Montesquieu, ¿no? El espíritu de las leyes. Bien. Voltaire, muchachos, Voltaire es el máximo crítico el máximo crítico, muchachos, del absolutismo, ¿no? Y él, su obra son cartas filosóficas, ¿no? Cartas filosóficas. Bien, bien, muchachos. Quesnay y Diderot. Ujú. Bien, muchachos, a ver, ¿qué es lo que plantea que Quesnay? Quesnay habla de la tabla económica, ¿no? Ujú. Y Diderot, pues, es el editor de la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia, recuerden que es la obra, muchachos, que es como que el ABC de la ilustración, ¿no? Donde ellos plasman todo su pensar, ¿no? Toda la información, ¿no? Que ellos defendían, ¿no? Bien, chicos, así que 1D, 2A, 3B, 3B y 4C. Dedo, ¿verdad? Dedito. Dedito. Bien, muchachos. 19. En Norteamérica, durante el siglo XVII, se formaron 13 colonias con migrantes provenientes de Inglaterra, Irlanda, Ale- Alemania y otros reinos europeos. Estas colonias en el siglo XVII lograron emanciparse de su metrópoli, dadas las siguientes proposiciones en relación a la independencia de los Estados Unidos. Muy bien, me imagino que les indica la alternativa correcta, dice, ¿no? Ujú. Bien, a ver, veamos. Uno, los ingleses fueron los principales colonizadores de Norteamérica. Ya, esto es verdadero, ¿no, chicos? Esto es recontra verdadero, ¿no? Inglaterra fueron los principales colonizadores norteamericanos. Es más, recordemos de que los ingleses le llamaban a los nativos los pieles rojas, ¿no? Las restricciones comerciales a la burguesía colonial impulsaron la lucha por la independencia. Las restricciones comerciales a la burguesía, verdadero, ¿no? Claro que sí, ¿no? Recontra verdadero, chicos, ¿ah? La burguesía que había o que estaba presente en Norteamérica no se hubiese, pues, levantado
si es que no fuese por el tema, chicos, de de los impuestos, ¿no? Y ellos estuvieron muy claros que los impuestos era algo que ellos defendían, ¿no? Ujú. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos, sí, claro, verdadero. Washington, chicos, fue el primer presidente de los Estados Unidos, ¿no? Washington, recuerden, muchachos, de que, que fue la persona que se encargó, muchachos, de liderar también, ¿no? El proceso de independencia, ¿no? Estuvo dentro del Congreso de Filadelfia, fue uno de los que vio, pues, el ordenamiento, ¿no? De las tropas independentistas, ¿no? Ujú. Así que esto es verdadero. Sí, efectivamente, chicos, aquí la clave son todas verdaderas, ¿eh? Todas verdaderas, ¿eh? Bien, chicos. Siguiente pregunta. 20. La independencia de los Estados Unidos fue un hecho trascendental en la historia de la humanidad, pues permitió el establecimiento de la primera república liberal y democrática del mundo. Respecto a los principales acontecimientos de la Revolución Americana, relacione correctamente las etapas de desarrollo de la guerra con los sucesos ocurridos. Muy bien. Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias. Eso fue en el Tratado de Versalles, ¿no? Tratado, pues, finalizado, ¿no? El último tratado, el Tratado de Versalles, fue el que reconoció por la independencia de las 13 colonias, ¿no? Dio inicio al proceso de independencia americana. Eso fue el motín del té, ¿no? El motín del té, ¿no? En Boston, ¿no? Recuerden que en este motín del té los colonos se vistieron, pues, de nativos, ¿no? Y fueron y arrojaron el té, ¿no? Esto como una medida de protesta por todos los excesos que estaba cometiendo la, la corona inglesa, ¿no? Chicos, recuerda que los colonos eran muy leales a Inglaterra, hasta el último no querían pelear, ¿ah? Querían negociar, ¿ah? Pero no pudieron, ¿no? Se declaró la guerra y se elaboró el Acta de Independencia. Ya, esto ocurrió en el segundo Congreso de Filadelfia, ¿no? El segundo Congreso de Filadelfia ya la cosa ya no daba para más, ¿no? Entonces los colonos decidieron, muchachos, agarrar y tomar pues una acción, ¿no? Y fueron a pelear, ¿no? El primer Congreso de Filadelfia, pues, bueno, acá se suspendió el tráfico comercial con Inglaterra, ¿no? No se rompió rápidamente, como te voy a repetir, chicos, ¿ah? O sea, no fue de que automáticamente ya dijeron ya, vamos a la guerra y fueron a la guerra, no, no. La guerra demoró, ¿no? Y es porque había mucha fidelidad por parte de los colonos, chicos, ¿ah? Los colonos eran muy leales a Inglaterra. Así que la clave es 1B, 2D, 3C y 4A. Bueno, lo sacamos por la primerita nada más, ¿no? Porque no había otra que sea 1B. Bien, muchachos. 21. La independencia de las 13 colonias inglesas, hoy conocidas como los Estados Unidos, se desarrolló entre los años 1776-73 y 1783. Durante este periodo se suscitaron diferentes hechos y conflictos. En ese sentido, al observar la siguiente imagen, hecha por Luis Arcas Bauder, de uno de los momentos más importantes de este acontecimiento, marca la alternativa correcta. Ya, chicos, este es el motín del té, ¿verdad? Este es el motín del té, ¿verdad? Los colonos se disfrazaron de nativos y agarraron, entraron a los barcos ingleses y botaron el té, ¿no? ¿No? Mm, La respuesta que creyeron era de que iba a haber tranquilidad, cosa que no pasó, porque al fin y al cabo todo empeoró. Dice, a este hecho se le conoce comúnmente como el motín del té. Verdadero, ¿no? El motín del té. O también llamado el motín de Boston, ¿no? Se arroja un cargamento de té al mar en el puerto de Boston. Verdadero, ¿no?
Verdadero, pues chicos, se arrojó un cargamento de té en el puerto de Boston, efectivamente. Es considerado como el detonante de la Guerra de la Independencia. Mm, digámoslo que sí también, ¿no? Detonante de la Guerra de Independencia, ¿no? Porque recordemos de que aquí ya el diálogo va a ser cada vez más tenso, ¿no? Es que no es que estalle de frente, ¿ah? Va a demorar un poco más que las colonias consideren que la guerra es el camino, ¿no? Pero sí, efectivamente, ya es un primer paso, ¿no? La fiesta del té de Boston, en Boston, era una festividad de los colonos. No, no, la fiesta del té no era una festividad, ¿no? Recuerden que esto era de los ingleses, ¿no? Los ingleses tenían por costumbre tomar el té, ¿no? Utilizar el té, ¿no? Y lo que intentaron ellos fue monopolizarlo, ¿no? Recuerda que el colono él tenía mucho de legado, pues de legado inglés, ¿no? Tenía mucha práctica de los ingleses, ¿no? Bien, chicos, así que efectivamente la clave que es uno 2 y 3, bien, chicos, uno 2 y 3. Muy bien, chicos, besito, bien, besito. 22 muchachos, dice, la independencia de las 13 colonias de América del Norte originó la formación de los Estados Unidos de América, la primera colonia del mundo que se independizó de su metrópoli. En función a ello, ordena cronológicamente los acontecimientos históricos desarrollados y marca la alternativa correcta. Uno, la Convención de Filadelfia elaboró la Constitución, elaboró en 1787 la primera Constitución. Ya, te estoy diciendo que ordenes, ¿no? Yo voy a decir verdadero. El Tratado de Versalles reconoció la independencia de Norteamérica, Declaración de Derechos y Agravios, defendió la posición de los colonos, la Declaración de Independencia fue elaborada por el Comité. Me parece que lo primero que tenemos que hablar es de la 3, ¿no? La Declaración de Derechos y Agravios defendió la posición de las colonias, ¿no? Esto comienza con todo, ¿no? Para poder ver qué posición iban a tener los colonos debido a todos los problemas que se estaban dando, ¿no? Que estaban suscitando en el territorio americano, ¿no? Luego, luego, chicos, viene pues la Declaración de la Independencia, ¿no? Esto se da en el Segundo Congreso de Filadelfia. Recuerda, chicos, no fue tan fácil la proclamación de independencia, iniciar la guerra, chicos, ¿ah? ¿Y cuándo comienza la guerra? Cuando ellos ya proclaman por la independencia, ¿no? Se declaran independientes. Porque esto era un acto de rebeldía para la corona inglesa y por eso es que se van a ir a enfrentar. Ya, muy bien. Luego de eso, muchachos, el, vendría pues la elaboración de la primera constitución, ¿no? Y por último, el reconocimiento de la independencia por parte del gobierno inglés en el Tratado de Versalles, ¿no? Ujú. Recuerda que el Tratado de Versalles, muchachos, tuvo como garantes, o sea, fue Versalles, o sea, eso quiere decir que se reunieron chicos en Francia, ¿no? Y este Tratado de Versalles, muchachos, tuvo como objetivo que Inglaterra pierda su importancia en América, ¿no? Y los garantes de este tratado, chicos, son Países Bajos, España y Francia. Recuerda eso. Ellos son los países garantes que van a estar presentes en esta firma, ¿no? Ahora, ¿quién salió perjudicado? ¿Inglaterra salió perjudicado de verdad? No, no, Inglaterra no salió tan perjudicado, chicos. El que salió perjudicado de todo esto fue Francia, ¿no? Algo extraño, ¿no? Porque Francia va a pelear una guerra, supuestamente porque le va a favorecer, ¿no? Supuestamente porque Inglaterra, su enemigo, ¿no? Es peligroso y el que sale más golpeado de esto es Francia, ¿no? Francia termina, chicos, económicamente mal.
Es tanto así que se agudiza, pues, ¿no? El pleito por o sea, se agudiza la crisis en Francia y esto tiene como consecuencia también la influencia en la guerra, en la Revolución Francesa, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Bien. Así que la clave aquí sería 3 4 1 y 2 3 4 y 2. ¿Bien? La C, chicos, la C. Por último, chicos, 23 la independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte originó la formación de los Estados de América, de los Estados Unidos de América. La primera colonia del mundo que se independizó de su metrópoli, en función a ello, ordena cronológicamente los acontecimientos históricos desarrollados y marca la alternativa correcta. Bien. Otra vez es para que puedas. Me parece que es la misma, ¿no? Ah, ya, ya. Chicos, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Mil disculpas con la pregunta, ¿ya? La l- el Tratado de Versalles es primero, ¿ya? El Tratado de Versalles es primero. Vamos a corregir aquí, ¿ya? El Tratado de Versalles, chicos, es primero que la Constitución, ¿no? Porque, o sea, la Constitución se redacta después de que Estados Unidos es declarado independiente, ¿ya? Mil disculpas, chicos. Sí, y ahí viene la carta magna, ¿no? Una particularidad, chicos, es de que l- la constitución de Estados Unidos es la única constitución en toda su historia. O sea, Estados Unidos ha tenido, chicos, en toda su historia una sola constitución. Eso demuestra que Estados Unidos, así te guste o no te guste, así te enojes o no te enojes, Estados Unidos ha tenido orden, ¿no? Ha tenido orden político, ¿no? Y además también porque es una constitución que lo ha llevado a crecer económicamente, ¿no? A convertirse pues en una de las potencias más poderosas de todas, ¿no? Bien, entonces es importante, muchachos, que tengamos en cuenta ello, ¿bien? Bien, muchachos, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta, algo que no haya quedado claro? Vamos a marcar aquí también. La clave sería pues 3 4 2 y uno, ¿no? Dedito también. Bien, chicos. Bien. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, duda, consulta, algo que no haya quedado claro durante esta clasecita, muchachos? ¿Todo claro, chicos? ¿Seguros? Profesor, Bien, pues. Sí, dime, hijita. es un tema que viene frecuente en el examen de admisión, ¿Cuál? el que acabamos de ver, de la independencia de Estados Unidos. Sí, claro. Dentro de las revoluciones burguesas, la que siempre la que siempre viene constantemente es Revolución Francesa y 13 colonias. Son Ujú. preguntitas que siempre vienen. Así Ok, que gracias. dale una buena repasada, tenlo claro. No es tan Ujú. complicado en realidad, es un tema sencillo, pero es bueno que lo tengas claro, ¿no? Ok, Bien, chicos, gracias, profe. entonces no te preocupes, hijita. Bien, chicos, entonces aquí nos quedamos. Te mando un fuerte abrazo, cuídate muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Sí, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense un montón, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense muchísimo. Hasta luego. Hasta luego, mis Leticia. Cuídense mucho también usted.